leche le ponemos huevo y hacemos el siguiente. Les voy a dar una receta a ver quién se anima a hacerlo. Media manzana se corta en trozos, en rodajas, se pone encima de una sartén de teflón sin poner aislante, las manzanas acostadas en la superficie de la sartén. Se bate la harina con la leche, un poquito de leche y huevo. Acá tenemos, con 78 calorías, tenemos un huevo entero, es decir que vamos a poner medio huevo y alguito de leche, o todo huevo y agua, como ustedes quieran. Se bate la preparación. Una vez que se empieza a dorar, ¿sí?, se agrega la preparación de las harinas y al sacar del fuego le puedo rociar con un poco de azúcar que se derrite, ¿sí?, un poquito. O puedo hacer la compota de media manzana, por ejemplo, y puedo trabajar con compota de media manzana y un yogur con galletitas o un bizcochuelito suave, ¿no? O sea, una porción de bizcochuelo que puedo hacer, por ejemplo, con los 10 gramos de azúcar, con los 50 gramos de harina y un huevo. Entonces hago un bizcochuelito, le saborizo con vainilla, no muy pesado, y puedo acompañarlo con frutas cocidas. Panqueque con cremas, no sé de dónde vas a sacar. A ver, porque crema, salvo que sea una crema de bananas en lugar de frutas, panqueque con crema de banana, o claro, algo así, o puede ser, por ejemplo, un panqueque con banana y dulce de leche. Ahí ya está, cambiamos el azúcar por el dulce de leche, le ponemos una banana al panqueque, ahí estaría, pero tiene que estar en condiciones. Entonces, podemos poner acá panqueque con fruta, podemos poner manzana asada, yogur y galletitas, o pan, ¿no es cierto?, pan tostado. Podemos reemplazar también la leche por el queso y hacer, por ejemplo, un sándwich de queso, ¿sí? Ponemos los dos panes de molde, hacemos un sándwich de queso y hacemos un jugo de manzana cocida. ¿Ustedes hicieron alguna vez el jugo de la manzana cocida? Les cuento, esta es otra preparación dietética. Es como un juguito bagio que puede estar endulzado. Total, la preparación ya está contemplado. Fíjense, tenemos 100 gramos de fruta y 100 gramos de agua y reemplazamos los 20 gramos de leche por queso, los dos panes de molde para hacer un sándwich tostado de queso. Y yo cocino esa media manzana. Una vez que se cocinó, esa pulpa cocida la licúo en 100 centímetros cúbicos de agua y le pongo la cucharadita de azúcar. El jugo me queda súper rico, me queda como un jugo así tipo de esos jugos Baggio que son bien espesones. Eso lo pueden hacer incluso en sus casas para ustedes porque queda muy rico. Se puede hacer jugo de pera también. Y es una opción distinta, es un vasito de 100 centímetros cúbicos de un juguito espeso con un sanguchito, o también puede ser una compota con un sanguchito. ¿Se entiende cuál es la idea de ir reemplazando de vuelta en estos dos ejemplos? ¿Nadie entiende? Bueno, no se vayan porque, bueno, vamos a la otra preparación que nos quedaba, que es la cena. Y acá les voy a pedir a ustedes de vuelta que me puedan dar
un soufflé de verduras con queso y huevo. ¿Sí? Las cantidades. Una porción de tortilla de papa. No me aguanté. Porque reemplazo de vuelta A y B. Le puedo poner algo de cebolla. ¿Sí? Entonces tengo una porción de tortilla de papa, una porción de soufflé, una porción de budín. Acá tengo un huevo entero y 10 gramos de queso y el cereal también. Acá también podría preparar un canelón, pero ya hicimos canelón adelante. ¿Sí? Un canelón con el cereal, una cucharada, le agrego un poco de huevo y agua, preparo un canelón y hago canelón de verduras con salsa. Budín de vegetales, dice la compañera, muy bien. Y si yo quiero, por ejemplo, hacer una calabaza rellena, ¿cómo harían? Con salsa. A ver cómo harían. Para no hacer siempre la misma preparación. Puede ser, muy bien. Acá dice María Agustina que puede ser, por ejemplo, hervimos el arroz, 15 gramos de arroz se van a 2,30, 45 gramos. 45 gramos estamos bastante bien, digamos, ¿no? O sea que tendríamos 45 gramos de arroz, que son 3 cucharadas, de 2 a 3 cucharadas soperas de arroz. Le rellenamos a la calabaza, media calabaza, le sacamos la pulpa, le mezclamos con el arroz, le podemos poner morroncitos, por ejemplo, también adentro, y hacemos una salsa de tomate con perejil, con cebollita, como le he hecho la compañera, y lo gratinamos con queso. Y el huevo le ponemos dentro del relleno de la calabaza. A ver, ¿qué harías? A ver, de vuelta. Omelette de queso y tomate, muy bien, con un puré de calabaza, con 2 cucharadas de maicena y una cucharada de aceite, perfecto. Entonces tenemos una omelette con un purecito. Es rico, no exige masticación, no genera saciedad extrema, perfecto. Puedo hacer una lasaña de verduras también. Al tener huevo y queso es como que estoy bien. A ver, si yo quiero comer una sopa, por ejemplo, yo podría hacer con 50 gramos de hortalizas A y 50 gramos de hortalizas B una sopita, un caldito. Le agrego medio rulo de fideo cabello de ángel, y con el resto de los cereales que me quedan 100 en peso neto de A y 100 de B y el aceite, hacer, por ejemplo, un salteado de verduras cocidas con queso. Podría ser algo así. Berenjenas a la milanesa con queso y ensalada. Vamos a elegir, por ejemplo, ensalada cocida. O, por ejemplo, puede ser crudo tomate, un tomate, media zanahoria rallada, la sopita, o las berenjenas, perdón, con el queso. Perfecto. Y si va a ser milanesa, seguramente le va a pasar por huevo y va a empanar. Muy bien. Tengo que tener en cuenta que tengo un huevo grande, o sea que un huevo entero, es decir, que puedo utilizar de diferentes maneras. ¿Sí? O sea, puedo utilizar medio y medio en 2 preparaciones distintas. Si tuviera tolerancia al huevo duro, alguna preparación, ahí sí puede ir una ensalada de arroz con verduras y huevo, como habían sugerido ustedes anteriormente. Que dentro de todo también puede ser un caldito o una sopa crema de verduras y una ensalada de huevo duro, arroz cocido y verduras cocidas. ¿Está bien o no? ¿Les gustaría? Si yo les digo, les resulta muy pesado una ensalada de huevo con aceite y arroz blanco, a lo mejor con un poquito
zanahoria cocida, chauchitas cocidas, remolacha cocida y aparte una sopa crema bien espesa. No es mucho, porque puede ser un potecito de 150 centímetros cúbicos de sopa y medio plato de ensalada de arroz con verduras y huevo. ¿Puede ser? Sí. También puedo reemplazar, por ejemplo, acá una verdura por fruta, chicos. Acuérdense de eso, ¿sí? Por ejemplo, puedo utilizar un omelette de tomate y morrones y queso y huevo, ¿sí? Utilizo el omelette para hacer el huevo, el queso y las hortalizas A para hacer el omelette, y de postre me hago a lo mejor una compota de fruta. Modifico toda la fruta B por una fruta de tipo A, manzana, pera, durazno. Tomates rellenos con arroz, perfecto. Podemos hacer tomate relleno con arroz y con el omelette, o, o podemos hacer, por ejemplo, a mí me gusta, y no sé si a ustedes les gusta, esa sopa que es sopa crema, que lleva el cabello de ángel o el arroz adentro y se le bate el huevo y se le pone el huevo y trocitos de queso a la misma sopa. No me parece, por más de que por ahí quede un plato de, no sé, de 350 centímetros, también el queso se le puede poner encima del tomate seguro. A mí me encanta esa sopa, me parece re liviana, no me parece pesada. Pero ahí nos estaría sobrando algo de verduras, entonces por ahí podemos hacer una tortillita de verdura o un suflecito de verdura y la sopa crema con el fideíto cabello de ángel. ¿Les parece que es mucho volumen? Yo le digo, ¿qué comes? 250 centímetros cúbicos de sopa con fideíto cabello de ángel y una tortilla de verduras. ¿Les parece mucho volumen? No, claro, la idea es esa, ¿no? Es como que vamos buscando la alternativa. Podemos también usar, por ejemplo, una media berenjena, 150 gramos, la cortamos bien finita, cocinamos la berenjena y hacemos de relleno, por ejemplo, cebolla, zapallo, choclo, y hacemos una lasaña con tapita de berenjena que podemos ponerle queso y huevo, por ejemplo, completamente rico en verduras, liviano, una sopa es liviana, una tortillita es liviana, un suflecito es liviano. En realidad, tratemos de buscar una cena. La cena estuvo planteada según mi criterio, porque ustedes pueden tener otro criterio, y está bien también, para poder utilizar preparaciones que sean con verduras modificadas, calentitas, como sopas, como tortillitas, y que implique un plato no muy grande y que a lo mejor se pueda acompañar con algo caliente, como puede ser un caldo, una sopa crema. Si yo incorporo caldo, estoy incorporando más volumen y a lo mejor el paciente no se sacia, muy rápidamente y se le termina el apetito. Pero las sopas cremas, que no exigen masticación, están muy buenas para poder preparar un plato. Lo que sí, 125 gramos en cocido de verduras, como se observa acá, no sé si ustedes observan, que son 125 gramos lo que me quedan, son 250 gramos en cocido, todavía es una taza completa cocida de vegetal. No es tanto, pero es una taza completa cocida de vegetal. Si yo la mitad de esa taza cocida la proceso con un vaso de agua, le agrego los cabellos de ángel y la mitad de la taza le pongo un huevo y un queso, me hago un soufflé chiquitito y una sopa chiquita. A eso es lo que yo voy. Yo quiero aprender a manejar cantidades. Si yo deseo, por ejemplo, hacer un timbal de arroz y tomo el timbal, le pongo tomate, le pongo morrones, le pongo queso crema, ¿sí? ¿Qué es un timbal? Es el arroz cocido al que se le pone en cuadraditos las verduras, se le mezcla con arroz.
huevo y el queso en la cena porque me parece que es como dar carnes en el almuerzo y queso y huevo en la cena, me parece que está bastante bien distribuido en cuanto a la proporción de nutrientes. Pero ustedes deciden cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me fui. La sopa... ahí está. La sopa, cuando la sopa, por ejemplo, tiene mucho líquido, cuando es un caldo, tenemos mucho líquido y no lo podemos utilizar. Cuando nosotros hablamos de una sopa crema, incluso, por ejemplo, hay muchas preparaciones que se realizan de la siguiente manera. Una vez que está la sopa, en lugar de agregarle el cabello de ángel, como yo les dije, se les pone una cucharada de maicena y se espesa la sopa, entonces queda como una cremita. Ahí le podés poner un huevo batido y le podés poner cubos de queso. En ese sentido, vos estás comiendo una preparación blanda, que no te exige masticación, que está bien saborizada y espesa, entonces no importa que el volumen sea, por ejemplo, 350 centímetros cúbicos de sopa, es lo único que el paciente va a consumir y no le das líquidos con la comida. ¿Respondo a tu pregunta, Florencia? Claro, se pueden procesar los, o sea, claro, puedo hacer zapallo, zanahoria y zapallito de tronco o hojas de acelga, proceso todo, esa sopa crema, la quiero espesar un poco más, le agrego una cucharada de maicena, como les dije, dentro de esa sopa puedo poner, en lugar de aceite, una cucharada de crema, en lugar de el huevo entero batido y una cucharada de queso untable, y queda muy sabrosa la sopa, queda con muy buen, o sea, un sabor muy, muy rico. Puedo también hacer un puré de verduras, ¿sí? Hacer una sopa espesa más un puré de verduras. Es de acuerdo a cómo yo maneje la técnica. Si yo voy a hacer una sopa, una olla de sopa con estos 300 gramos de verduras, sí, me va a quedar un caldo muy lavado. Pero la idea es que yo pueda hacer preparaciones que sean interesantes para este paciente. Si yo no tengo hambre y estoy enferma y alguien me dice, te voy a hacer una sopa de pollo, le voy a batir un huevo y le voy a poner cubitos de queso, soy feliz. Porque en realidad no tengo ganas de comer, no tengo ganas de masticar, entonces me resulta atractiva la preparación. Ahí está el punto de cómo yo manejo la técnica, pero son los mismos alimentos, ¿sí? Y luego tenemos la colación. Acá tengo pan, queso y fruta. Podemos de vuelta hacer un sándwich de queso, un panqueque, ¿sí? Una compota de manzana con azúcar y un sanguchito. A lo mejor puede ser algo que se repita todos los días porque responde al gusto del paciente, eso también. El queso lo podemos reemplazar por el huevo, lo podemos reemplazar por la leche, el pan por los cereales, la fruta por el dulce, ustedes ya lo saben, e ir variando. Ahí sí puedo hacer un licuado, como ustedes dijeron, un licuado de fruta, un helado de fruta, ¿sí? Y acá también tengo leche, en la colación número 2 que les estoy marcando, tengo leche, azúcar, cereal y fruta. Se puede hacer, un budín de pan como el que hice, pero en lugar de no ponerle nada de fibra, le podemos poner, por ejemplo, manzana cocida en trozos y hacemos un budincito de pan. ¿Sí? También podemos hacer, por ejemplo, el yogur que ustedes habían dicho, el yogur con fruta y cereales. Acá se presta más porque son cantidades más adecuadas, ¿sí? 100 centímetros cúbicos de leche de yogur con fruta, 50 gramos que pueden ser, por ejemplo, 2 ciruelas, o puede ser un pedacito de manzana o media banana, con 20 gramos que son 2 cucharadas de avena y una cucharada de azúcar, y me hago un postre bien rico. O puedo, por ejemplo, hacer con media banana y 70 centímetros cúbicos de leche y agregarle, por ejemplo, avena y algún jarabe como una mermelada de frutillas o algo para saborizar mi licuado. Esa parte se entendió, ¿no? Para ir cerrando este tema. Vos fíjate que yo acá tengo lo que yo coloco, claro, después de hacer el menú se saca, pero fíjate lo que yo tengo la leche en gramos, utilicé en todas mis preparaciones leche en polvo y le puse 70 centímetros cúbicos. Sí, estoy hablando de la colación que está abajo a la izquierda. Si vos te fijas con atención, yo sumo 70 más 10 de azúcar, son
80 más 20, 90 más 50 son 80, 100, 150 gramos. ¿Cuánto sería el 10% de azúcar en 150 gramos? Pues 15. El 10% de azúcar sería 15. Y el 15% de azúcar sería 20. Entonces yo ahí 10 gramos estoy utilizando un 7,5% de azúcar. Lo que a mí me permite transformar esta fruta en una cucharada sopera de mermelada. Por ejemplo, yo puedo tomar 50 gramos, 3 frutillas, 70 centímetros cúbicos de leche, una cucharada de azúcar y una cucharada de mermelada de frutilla para saborizar mi preparación. Y queda riquísimo porque queda todo en un volumen de 150. Es decir, que yo tengo un vaso de 150 y ahí adentro tengo que tratar de manejar siempre los volúmenes de manera tal que no me queden excesivos. Pero si yo te doy también o un yogur con fruta y mermelada y avena, ¿sí? Yo te doy ese postre, te resulta más atractivo, no es que vas sumando las cantidades. Vas manejando de acuerdo a tu volumen final de la preparación. Recuerden, que cuando ustedes manejan volúmenes, decirle a la persona que tenga que tener en cuenta esto de que mucha gente cuando prepara el licuado le agrega las frutas y ahí le agrega la taza de leche. La fruta más la taza de leche tienen que sumar el gramaje para ver lo que queda al final, porque aumenta el volumen. El licuado además incorpora aire y aumenta el volumen. Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿sí? Que yo llego a volumen final o utilizo los volúmenes bien medidos con un vaso medidor. En este caso puedo utilizar 70 centímetros cúbicos de agua, una cucharada de leche en polvo, 2 frutillas, licúo, le pongo una cucharada de azúcar y una cucharada de mermelada y estaría bien, ¿sí? 28 gramos es alrededor de una mermelada, una cucharada de mermelada chiquita, tipo té, solamente para saborizar. Bueno. Bueno, vamos a volver con la parte de la clase para que ustedes comprendan lo que yo les decía anteriormente. Nosotros cuando trabajamos las características físicas y químicas, trabajamos la parte del volumen, así que ustedes tengan en cuenta lo que está en esta proyección, que es respecto de ir acomodando el volumen de acuerdo a lo más cercano a la densidad calórica 3, a veces es muy difícil de cumplir de acuerdo a lo que tiene el paciente. Si el paciente no tiene ninguna afección digestiva, es mucho más fácil lograr la densidad calórica de 1.3. Bien. Otra cosa que les había dicho era que a partir de este ejercicio ustedes pueden ver que yo lo que hice con mi fórmula desarrollada y mis comprobaciones es efectivamente saber que yo le estoy haciendo cumplir toda la dieta al paciente. Y una cosa que les quiero dejar claro de esto, y vamos a tener un pequeño descansito, es lo siguiente. Yo estoy manejando 1820 calorías. Yo me tomé el trabajo de sumar las 166,54 del desayuno, 518 del almuerzo, 314 de la merienda. ¿Y saben cuánto me da? Me da 1819 calorías. Es decir, que estoy trabajando con todo el valor calórico, ¿sí? Con todo el valor calórico, aunque haya hecho reemplazos, y estoy utilizando con todos los alimentos. Todos los alimentos que yo me planteo usar en mi fórmula desarrollada están aquí. Otra cosa que les quiero comentar es lo siguiente, y que es esto. No se olviden de calcular la columna de calorías para que les sea mucho más sencillo calcular la densidad energética de los platos que ustedes estén dando. A ciencia cierta, aunque yo me esté jugando con esta distribución, puedo hacer, por ejemplo, peso neto, peso cocido, pero yo acá, por ejemplo, hice que aumenten 2,5 los cereales, ya les había dicho, pero por ahí podría no, porque coloco harinas, porque coloco por ejemplo, una tapa de empanada, ¿sí? Una tapa de empanada de carne y después tengo un bife con puré de verduras, puede ser de entrada, es decir, yo manejo como quiera la preparación y en función de eso tengo mi densidad energética.
En este caso yo di 6, vieron 4 comidas principales y 2 colaciones. Ustedes lo pueden manejar como quieran, siempre que yo voy de lo general a lo específico. Aquí a mí me haría falta hacer lo siguiente, que es colocar una columna acá que sea en lugar de reemplazos, y aparte de medidas, acá donde dice medidas o equivalencias, entonces yo tengo todas las equivalencias y todos los reemplazos posibles para ampliar la forma en que hago el menú. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense que yo el menú solamente lo detallo. Teniendo en cuenta esas cantidades, lo detallo. No vuelvo a poner todas las cantidades como ustedes hacen. Si ya lo pusieron en distribución, no hace falta que vuelvan a colocar las cantidades en el menú. Sí que describan, como habíamos hecho al principio. Por ejemplo, cuando hicimos milanesa de carne. Si quieren poner entre paréntesis, se utiliza el queso en reemplazo el huevo en reemplazo del queso, el cereal como pan, la carne, o ponen así, miren, milanesa, carne 150, pan 20, huevo media unidad, ¿sí? Soufflé, vegetales, ...15 centímetros cúbicos de crema de leche en reemplazo del aceite, y medio huevo que me quedaba del reemplazo del queso. Y ahí yo hice todo mi reemplazo. Milanesa, utilicé la carne 150, pan 20 unidades, soufflé tanto. No hace falta volver a hacer el cuadro, a eso me refiero. Vamos, por ejemplo, con las albóndigas, como habían dicho. Entonces usé 50 gramos de arroz cocido, ponele arroz cocido con salsa de tomate, cebolla y zanahoria, morrón si quiero, albóndigas, 150 gramos de carne con rellenas con queso, ¿sí? O el arroz con queso, como ustedes quieran. Entonces más o menos sabemos cuál es la cantidad. Esos 15 centímetros pueden colocar al arroz, o por ejemplo podemos poner, tienen que detallar, digamos, no sé si se ven, porque, a ver, si les cambio el color quizá, lo pueden ver. Ahí se ve un poquito más. Bueno, colocando la cantidad de los ingredientes más o menos, ya sé que tuvieron en cuenta todos los alimentos para hacer su menú, ¿sí? Relleno con queso, 25 gramos y listo. ¿Se entiende eso? No hagan de vuelta todos los cuadros, no es necesario, porque nosotros hacemos el trabajo al revés. Partimos de la distribución con las equivalencias y los reemplazos, y a mí me consta que ustedes saben manejar todo eso en la traducción a platos con diferentes ingredientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, vamos a tomarnos un ratito, 15 minutos para ir al baño, renovar el mate, hacer lo que ustedes tengan que hacer, y después continuamos con la clase. Son las 11:30, a las 12 menos cuarto estoy acá.
Bueno, estoy de vuelta acá. Espero que me escuchen. A ver, voy a mirar un poquito. ¿Podemos continuar, chicos, un ratito? ¿Terminamos ya la clase en un ratito? Bueno, perfecto. El otro día, así como al pasar, ustedes mencionaron que si se hacen, por ejemplo, manzanas asadas, pueden caramelizar y demás. Entonces, ahí por ahí depende de cómo se hagan y cuáles son las preparaciones que nosotros podemos tomar como preparaciones características o típicas. Entonces, para completar con las preparaciones dietéticas, hemos hecho esta demostración de fotografías que les voy a explicar a continuación y después vamos a hablar de la valoración global subjetiva, pero la valoración global subjetiva a modo de completar un dato de la evaluación nutricional que ustedes no manejaban y no sabían, y ya damos por cerrada la clase de hoy. En el aula pueden seguir trabajando con el trabajo, con el práctico. El práctico se va a entregar el jueves, más tardar el día sábado, o sea, tienen toda la semana para terminar el práctico. Y les voy a poner, para que se orienten de antemano, la escala de el puntaje al lado de cada punto, que no lo había puesto en el trabajo anterior. Entonces voy a volver a subir, por si después lo quieren mirar y chequear, cuánto vale cada pregunta. Jueves, viernes y sábado a más tardar se entregan los trabajos prácticos que corresponden a la segunda evaluación práctica. Bueno, fíjense, nosotros cuando hablamos de manzana asada, chicos, es una preparación súper característica, muy antigua. Yo siempre digo lo mismo, y era que mi pediatra me la daba permanentemente cuando no me sentía bien, comí mucho cuando tenía hepatitis, pero se hace de la siguiente manera. Yo les voy a ir mostrando, ¿sí?, cómo son las formas en las que se realiza la preparación para que ustedes entiendan entonces por qué no hay caramelización y cuáles son las características que tiene. Lo que primero se va haciendo, si ustedes observan bien, es aquí ahuecar y sacar la parte de arriba de la manzana, o sea que queda así, ¿sí? La cáscara no se saca y actúa como aislante. Podemos ponerlo en una bandeja al horno, como ustedes ven en esta proyección, con un poquito de agua abajo, y la cáscara vendría a actuar como el papilote, ¿sí?, como si fuera la cáscara, el aluminio. Impide que el calor produzca reacción de Maillard. Si la preparación es completamente al horno, el resultado es este. Observen, es una cáscara que tiene una leve caramelización por la fructosa propia de la manzana. No se le agrega azúcar porque es una preparación dietética. Si ustedes la hacen para ustedes, pueden preparar con azúcar, pero les voy a sugerir que en la casa, si tienen una manzana o una pera, realicen la preparación para ver la diferencia entre esta preparación y entre la compota respecto del sabor. También se puede realizar a microondas. Miren, se coloca dentro de un recipiente. También pueden colocar un cachito de agua si necesitan, para evitar pero siempre tiene que estar agujereada arriba, ¿no? Es decir, sacar la parte de la semilla. Y este es el resultado de la manzana hecha a microondas, miren, ¿sí? Y cuando se corta, esta es la misma manzana que se corta la cáscara, lo que queda adentro queda como un puré de manzana, es la hemicelulosa completamente modificada, que se hace un puré muy, muy rico. No es una preparación que carameliza excesivamente, ¿sí? Por ejemplo, en una manzana de 150 de peso neto, me quedan 135 gramos de manzana cocida, la hemicelulosa está completamente modificada, conserva más sabor y más aroma que la compota y tiene una densidad calórica baja, eso sí, de 0,62. Esa es la preparación clásica de la manzana asada al horno, que yo no sé cómo es que ustedes no lo han comido antes ni lo han visto. Se puede hacer con canela, si yo quiero saborizar con canela la preparación y si el paciente lo tolera.
Cuando yo obtengo el puré, sí puede ser que algunas patologías digestivas no necesiten la incorporación de la cáscara. Entonces, como por ejemplo, aquí en el purecito, ¿sí? Perdón, en el purecito que tenía acá, retiro la cáscara y a este puré sí, por ejemplo, le puedo agregar queso crema, le puedo agregar crema de leche, le puedo agregar una cucharada de azúcar, de manera que ese puré aumentar la densidad calórica del puré. Les cuento, si ustedes tienen la costumbre o han comido compota de manzana, la compota de manzana se deshace en la boca y queda un gusto bastante amargo y casi sin sabor, entonces me veo obligado a agregar azúcar. Cuando yo hago una manzana asada, el puré de la manzana asada es absolutamente delicioso, conserva bastante más el azúcar de la preparación, mientras se prepara tiene un aroma riquísimo y queda muy bien. La idea del tiempo de cocción depende de la temperatura del horno y sirve para ablandar la estructura. Por ejemplo, en mi microondas, que no le pongo la suficiente potencia, hago primero 2 minutos, paro, miro cómo se está ablandando, vuelvo a poner 2 minutos, veo si hace falta agregarle agua, un poquito más de agua, y con 4 minutos está súper bien. Pueden ir probándolo. En el horno, no más de 10 minutos y ya está cocida la preparación, si el horno está fuerte. La idea es que vayan probando, es decir, el hueco que se hace adentro les permite ir viendo el grado de cocción de la manzana y en qué grado de cocción ustedes lo quieren. Pero les aseguro que la pulpa queda muy sabrosa. Es una preparación muy utilizada para los niños cuando empiezan la alimentación complementaria oportuna, porque se puede agregar también, por ejemplo, algo de queso, algo de crema, algo de leche. Permite hacer un puré de frutas muy rico. El sabor es completamente distinto al sabor que se obtiene con la compota porque conserva mucho más el sabor. Entonces, fíjense que la caramelización sí existe si se hace al horno, acá lo vemos. Pero en realidad después al sacarle la cáscara, la parte del centro no me queda ni quemada ni muy caramelizada. Me queda una hemicelulosa modificada en muy buenas condiciones. Los más ricos son, para hacer esta preparación, la manzana es la más rica, pero también se puede hacer con la pera. ¿Sí? Bien. Paso para adelante, les muestro la compota de manzana. Fíjense que siempre que yo quiero hacer una compota dietética, voy a tener que sacarle la cáscara. Si mi paciente puede comer compota con cáscara, fantástico. Se puede agregar también canela, azúcar a la preparación o edulcorante y este es el resultado de la compota. Es la misma hemicelulosa, ¿sí? Pero esta hemicelulosa de la manzana asada conserva más el sabor porque no se pierde por dilución al agua de cocción, ¿sí? Si yo no saborizo bien la compota o no parto del agua hervida, es decir, corto la fruta, pongo a hervir el agua y parto del agua hervida, que es la mejor técnica, la mayor cantidad de sabor pasa al agua. Es decir, ¿está bien? Sí, está bien. A ver, profesora, si yo quiero que el agua es lo que conserve el sabor, voy a partir de agua fría, voy a extraer las pectinas y los jugos y el sabor de la manzana a medida que se va calentando, pero la pulpa de la manzana me va a quedar bastante desabrida. Si lo que yo quiero es que la manzana conserve el sabor, parto el agua en ebullición y de esa manera se sella la estructura en la parte de afuera y se mantiene el sabor de la manzana. La manzana asada al horno, sin embargo, siempre mantiene el sabor porque no hay otra forma. La cáscara está actuando como aislante y está conservando todos los sabores. Y es bastante común, por ejemplo, que también se raje la cáscara. Yo, si tengo que hacerlo para mí, consumo con cáscara y todo cocida al horno. Pero bueno, estamos hablando de pacientes que pueden tener alguna patología digestiva y por ende no poder consumir. Antes de pasarle la proyección a Gemina, que nos va a contar un poquito de una preparación que ella hizo variando la preparación de la manzana asada para aumentar la densidad energética. Así ustedes también se pueden guiar para sus ejemplos de menú. Y después ella también les va a contar de evaluación global subjetiva. Les aclaro que ya tomé asistencia, agregué a los que vi que estaban presentes y esta información que hoy trabajamos es para que ustedes puedan completar su trabajo práctico.
Y el trabajo práctico, si lo van a hacer de a grupo, no pueden ser más de 3, 4 personas máximo, pero 3 es el número ideal. No sé si habían quedado que van a hacer en grupo o prefieren hacerlo en forma individual, porque habíamos quedado en confirmarlo. Bueno, pero ese es el número máximo de integrantes. Por favor, en la primer hoja del trabajo práctico, por más de que lo manden por mail, pongan integrantes del grupo, porque después cuando lo bajo del Gmail, no sé quiénes fueron los autores, es para poner la nota más fácilmente, es decir, para poder subir. Después tengo que rastrear, porque ya me pasó, quién me envió para saber quién es el autor del trabajo. Coloquen la carátula y en la carátula el nombre de los integrantes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les dejo con la licenciada Gemina y nos vemos el jueves. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Si me avanzar la Filmina? Ahí está. Bueno, teniendo en cuenta la preparación que hizo la profe con la manzana asada, si lo que se busca es aumentar un poco la densidad calórica de la preparación en función del paciente que tengamos enfrente, siempre teniendo en cuenta eso, en este caso yo realicé la preparación con una manzana chica, utilicé una clara de huevo para poder otorgar proteínas de alto valor biológico, para aumentar también la densidad calórica en 30 gramos de avena, una cucharada tipo postre de azúcar y una cucharada tipo té al ras. A ver, lo que se realizó fue cocinar la manzana al horno, más o menos 10 minutos, ¿sí? La dejé enfriar, luego la saqué la pulpa de adentro, se procesó esa pulpa, a la par con una clara de huevo que pesa aproximadamente 35 gramos, era un huevo mediano, ¿sí? Realicé la clara de huevo punto nieve con la incorporación del azúcar, ¿sí? La mitad, acá también lo que se puede ver es cómo aumenta el volumen, lo que había dicho la profe con respecto a la clara de huevo, aumenta el volumen final de la preparación, ¿sí? No es lo mismo que poner el huevo ligado, por ejemplo, en una crema, ¿sí? Para que ustedes vean. Entonces, la mitad de esa clara la usé y mezclé para la preparación en el horno, para incorporar al horno con el avena, ¿sí? Eso se cocinó entre 8 y 10 minutos. Lo que sí hice fue cubrir con un papel de aluminio para evitar producto de tostación entre 8 y 10 minutos. Estuvo eso, el molde ese lo podía desmoldar al costadito, entonces no se me hizo difícil sacar la base. La textura que tiene la preparación sería más o menos un budín de pan, ¿sí? Bueno, entonces con la clara que quedó en el restante, para poder decorar el plato incorporé arriba, ¿sí? Y le tiré algunas gotitas de canela. Lo que sí también agregué fue, para enriquecer con ácidos grasos poliinsaturados, aceite, ¿sí? A la preparación que fue al horno. Entonces, teniendo en cuenta eso, se utilizó la manzana y otros productos como el aceite, ¿sí? Para poder enriquecer dicha preparación, y la clara de huevo para aportar proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta en qué necesitamos de dicha preparación. Si el paciente necesita en una densidad, en este caso, bueno, la densidad calórica fue 1.4, ¿sí? Aumentó mucho con el tema del agregado del aceite y un poco del azúcar, ¿sí? No recuerdo si era 0,8 la compota de la preparación anterior, pero para que se den cuenta cómo distintos alimentos pueden en 0,6, sí, bastante, ¿vieron? Cambia, con el agregado del aceite, el cuerpo graso, estamos agregando proteínas de alto valor biológico y estamos agregando aceites con ácidos grasos esenciales, ¿sí? Bueno, vamos, si quedó claro, pasamos a la proyección de valoración para poder avanzar antes de que termine la clase. No sé si quieren preguntar algo.
Paso la filmina, si querés, Ceci. ¿O tenés? Ahí ya estoy, sí. Bueno. Sí, Es la fíjense que de Ah, todas maneras el volumen final, sacamos un poquito el volumen, ahí está. Fíjense, chicos, que de todas maneras el volumen final en esta preparación es de 266, de 180 gramos, es decir que igualmente es poca cantidad, porque la fruta, esto que nos explicó la profesora, si bien la clara de huevo batida en un soufflé aumenta el volumen final, acá al hacerla como merengue con azúcar está aportando mucha cantidad calórica. El volumen final se duplica casi porque queda a 180 gramos, ¿no? Pero le pusieron la avena, le pusieron la clara, le pusieron el azúcar. Y 180 gramos, si yo pienso lo que significa, es un volumen pequeño, ¿sí? Y me está aportando 266 calorías. Es decir, que para una persona con malnutrición es una variante muy buena este postre, porque me está dando un merengue que puede estar, no está muy dulce porque la cantidad de azúcar no es excesiva, ¿sí? Tiene además la manzana y tiene además la avena, así que es una opción válida y me queda una copa. Esta copa que ustedes están observando no es excesivo para una porción, un postre, una comida, una colación. Fíjense que esto va a quedar después en el aula para que lo puedan tomar de ejemplo. Y aparte el dulzor de la fruta también aporta el dulzor la fruta, así que con esa concentración de azúcar se logra dicha preparación. Bueno, vamos a valoración global subjetiva. Estuvimos hablando un poquito la clase pasada, la profe le comentó que es un método para diagnosticar al paciente que esté desnutrido o bien nutrido en riesgo de padecerla, ¿sí? Es un interrogatorio simple que se hace al paciente, un examen físico que va a permitir diagnosticar al paciente el estado de nutrición del paciente, ¿sí? Va a evaluar 5 parámetros importantes. Entre ellos va a ser la pérdida de peso en los últimos 6 meses y las alteraciones que hubo de dicho peso en las últimas 2 semanas, ¿sí? Va a hacer hincapié también en la ingesta alimentaria del paciente, si hay alteraciones gastrointestinales por más de 2 semanas, la capacidad funcional del mismo y la relación que hay entre la enfermedad y las necesidades nutricionales. La característica que tiene la valoración global subjetiva es que permite distinguir, como decíamos, entre paciente bien nutrido o aquellos que están en riesgo de desnutrición o pueden padecerla, ¿sí? Es una manera rápida y confiable de evaluar al paciente sin la necesidad de tener que utilizar medidas antropométricas muy certificadas o pruebas de laboratorio. Otra característica que tiene es que puede realizar cualquier profesional de la salud que se haya capacitado para eso, ¿sí? El tiempo más o menos estimado es entre 8 a 10 minutos, o sea, es un método sumamente práctico y rápido, ¿sí? A ver si me avanzó, así bueno. Entonces decíamos en que se va a evaluar el cambio del peso del paciente, ¿sí? Se va a ver la pérdida que hubo de peso en los últimos 6 días, en los últimos 6 meses, perdón. ¿De qué manera se va a evaluar? El peso actual del paciente, se va a preguntar su peso habitual y ahí vamos a ver el peso perdido, ¿sí? Vamos a sacar entonces el porcentaje de pérdida de peso, que puede ser menor a 5, entre 5 al 10% o mayor al 10%, ¿sí? Esto con las formulitas que habíamos practicado en la clase pasada, ¿sí? Se va a evaluar el cambio en las últimas 2 semanas del peso, si el paciente aumentó de peso, si no hubo cambios o si hubo una pérdida de peso importante en esas últimas 2 semanas, ¿sí? Otro ítem era cambio en la ingesta dietética comparado claramente con la ingesta normal del paciente, ¿sí? Se va a interrogar cuál fue su ingesta anterior al actual, ¿sí? Si no hubo cambios, después si hubo cambios, se va a preguntar la duración, si fueron más de 1 o 2 semanas y de qué manera, ¿sí? Si el paciente está ayunando directamente, si se dan líquidos hipocalóricos, dietas líquidas completas o sólidas insuficientes, ¿sí? Esto se realiza en pacientes que están internados, chicos, ¿sí?
¿Me avanzase así? Ahí estamos. Se va a evaluar si hubo síntomas gastrointestinales, como decía, mayor a 2 semanas de duración. Bueno, acá tenemos ninguno, si hubo náuseas, si hubo vómitos, si hubo diarrea, si hubo anorexia, ¿sí? En cuanto a la capacidad funcional, si hubo discapacidad, sin difusión, capacidad total, difusión, la duración, por cuántas semanas está en ese estado, si su trabajo está reducido, si el paciente está ambulatorio sin trabajo o está directamente en cama. En cuanto a la enfermedad y su relación con requerimientos nutricionales, se hace un diagnóstico primario específico, el requerimiento metabólico y estrés, sin estrés, estrés bajo, estrés moderado o estrés alto. Se va marcando en función del paciente que tenemos enfrente. En cuanto al examen físico, se va a evaluar la pérdida de grasa subcutánea, en cuanto al trípse y tórax. Los parámetros que tenemos son normal, en un déficit ligero, un déficit moderado o un déficit severo, ¿sí? También se va a evaluar la pérdida de masa muscular en cuádriceps y deltoides. A ver. Bueno. En edema, si hay edemas en los tobillos, ¿sí? Si hay edema en el sacro, y si hay ascitis, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta estos parámetros que ven ustedes ahí arriba, se va a evaluar al paciente. Esto sería un método, ¿sí? Si me avanza Ceci para ver la clasificación. Ahí está. Bueno, una vez que se fue evaluando al paciente, la valoración es esta. No se establece un método. Te interrumpo un ratito. Sí, te interrumpo un ratito. Sácame el audio. Sacó. La idea de tener este que dice punto 1, 2, 3 y 4 aparece después en una sola hoja, chicos, y uno lo toma como un checklist, ¿sí? Como algo que va escribiendo. Por ejemplo, donde dice pérdida de peso actual, peso habitual, se va anotando los pesos. Entonces se marca con una cruz o con un círculo el porcentaje de peso perdido. Después, en las últimas 2 semanas, se marca qué hubo, porque a cada cosa que yo marco, después le tengo que asignar un puntaje. Esa es la idea. Por ejemplo, cambio en la ingesta, pongo sin cambio, pin, ya no tengo más que marcar nada. Ahora, ¿hubo cambios? Entonces marco, hubo cambios, cuántas semanas de duración tiene, porque las semanas de duración 1, 2, 3, 4, 5 influyen, y qué tipo de cambios. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con Juan, que sí cambió, que come sólidos, pero que no abarca la cantidad de calorías que necesita. Después, en los síntomas también hacemos un tilde a todos los síntomas que presenta y que la duración fue mayor a 2 semanas. Y acá dice con capacidad funcional tiene que ver con la capacidad de moverse del paciente. No es lo mismo aquel que está postrado, aquel que tiene un reposo relativo, aquel que está trabajando como si nada en cuanto a lo que es la evaluación de sus características nutricionales. Y la enfermedad también, por ejemplo, dice, y su relación con los requerimientos. Diagnóstico primario específico y requerimientos metabólicos por estrés. ¿Qué quiere decir? Si tengo estrés, lo que decíamos antes, ¿tiene desnutrición leve? ¿Tiene estrés su patología? Por ejemplo, cáncer, su estrés es bajo o moderado, y depende de la época en la que estamos. Nosotros vamos a considerar rápidamente si es una persona que ya no tiene, que ya ha perdido mucho peso, que ya no tiene, por ejemplo, cabello, que come muy poca cantidad de comida y que está en un estado de estrés grave, y lo vamos a marcar porque cada cosa que yo tildo me va a dar una puntuación final diferente, lo que me va a permitir a la clasificación del paciente entre en riesgo y malnutrido. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá tenemos la clasificación. No se establece el número de manera numérica. Para este cuestionario se valora A, B o C según la predominancia de los síntomas, y se presta atención en la pérdida de peso, en el cambio de la ingesta habitual del paciente,
la pérdida de tejido subcutáneo si las hay y pérdida de tejido muscular, ¿sí? Si tenemos una clasificación de A, el paciente se va a estar bien nutrido. Si tenemos una clasificación B, entre el 5 al 10% de pérdida de peso en las últimas semanas, puede haber una reducción de la ingesta en las últimas semanas y hay pérdida de tejido subcutáneo, ¿sí? Y en cuanto a la C, va a marcar una malnutrición severa, una pérdida de peso mayor al 10% y va a haber una severa pérdida de masa muscular y tejido subcutáneo, ¿sí? Esto, como le decía la profe, está todo en una hoja acá, me parece mucho porque está en el Power de esta manera para poder explicar parte por parte, pero se hace rápido, nada más que una carilla lleva la hoja. ¿Se entendió esto, chicos? Si quieren, este está en la última hoja del libro de Girolami. No sé si entienden ustedes, pero en la bibliografía está y está bien ahí. Chicos, de vuelta te pido la palabra para que no se escuche el eco. Nosotros hacemos los que ponemos puntaje aquí. Les voy a contar por qué uno clasifica en A, B y C. Esta es una clasificación cualitativa, pero les voy a mostrar cómo uno, de acuerdo al lugar a donde está, va a colocar la categoría. Por ejemplo, si la pérdida de peso es menor a 5%, es A. Si es entre 5 y 10, es B. Si es mayor a 10, es C. ¿Sí? Vamos para abajo. Si aumenta de peso, no es ninguno. Si sí hay cambios de peso, ¿cómo se llama? Sin cambio de peso tampoco. Y pérdida de peso puede ser, por ejemplo, B. ¿Sí? Uno más o menos le va agregando A, B o C si necesita agregarle alguna categoría a la cualidad. Por ejemplo, acá sin cambios es A, con cambios. Si es de 1 a 2 semanas de duración, puede ser A. Si es de 2 a 3 semanas de duración, puede ser B. Y si es más de 4 semanas de duración, puede ser C. Es decir, yo, según la población que tengo, le voy a agregar el dato cualitativo como para poder puntuar, porque si no la puntuación no me sale. Tengo que basarme en algo para puntuar. Lo mismo pasa con las categorías. Las categorías no debieran tener una puntuación, pero puedo, por ejemplo, hacer lo siguiente: poner ayuno C, líquidos hipocalóricos C, dieta líquida completa B y dieta sólida insuficiente A, por ejemplo, ¿no? O también B. Y A es sin cambios. De vuelta les repito, yo voy a colocar la letra, la clasificación según lo que yo considere para hacer esta evaluación como profesional, ¿sí? Después tenemos sin síntomas, ninguno es A, 2 síntomas es B y más de 3 síntomas es C. ¿Entienden? Yo puedo ponerlo así porque yo determiné que no tiene síntomas, A. Tiene 2 síntomas, B. Hasta 2 síntomas, 1 y 2, B. Más de 3 síntomas, C. Capacidad funcional sin disfunción, A. Con disfunción, de 1 a 2 semanas es B, más de 3 semanas es C, ¿sí? Entonces, le vuelvo a dar la misma clasificación o categoría a la historia clínica. Por ejemplo, pérdida de grasa subcutánea. Acá tenemos normal, déficit, moderado. Acá ya tenemos la clasificación. Es decir, que yo aquí lo que voy a hacer es colocar a todos los que están a lo que está normal le voy a poner A lo que tiene déficit ligero y moderado le voy a poner B, y a lo que tiene déficit severo le voy a poner C, y voy a sumar las opciones. Por ejemplo, les muestro. Resulta que nosotros valoramos el otro día a nuestro paciente y podemos poner lo siguiente: pérdida de grasa subcutánea tenía, sí. ¿De qué tipo? Tenía una pérdida de grasa moderada, entonces es B. O ponemos una cruz acá. ¿Había pérdida de masa muscular? Sí había, y el déficit era severo, le ponemos C. ¿Había edema? No, no había, ¿sí? ¿Había edema de sacro? No, no había. ¿Había citis? No, no había. Entonces tenemos 3A, un B y un C, ¿sí? Podemos colocar A, podemos colocar B y podemos colocar C. ¿Entienden lo que voy haciendo? Yo le pongo la categoría a cada cosa. ¿Tenía estrés?
y se acuerdan que tenía un estrés muy bajo. Entonces, sin estrés es A, estrés bajo y moderado es B, estrés alto es C. Entonces, acá teníamos B. Cuando yo sumo todas las A que tengo, sumo todas las B que tengo y sumo todas las C que tengo. El que gana de A, B y C, eso es lo que me clasifica, ¿sí?, mi valor. Por ejemplo, A, bien nutrido. ¿Por qué? Porque lo que yo sumo era sin pérdida, sí se mueve, no tiene pérdida de masa, bien nutrido. Si lo que más me suma es B, entonces yo sé que mi paciente ha perdido peso, que tuvo una reducción de la ingesta en la semana y que perdió tejido subcutáneo y por ende está en clasificación B. Y si lo que más me suma es C, bueno, estoy ante una persona que tiene una malnutrición severa. Pero lo de A, B y C tiene que coincidir con estas características, ¿sí? Con las características estas. Por ejemplo, no puedo poner a alguien que está en desnutrición severa si yo no consideré el edema, por ejemplo. Por eso yo soy muy puntilloso en colocarle las categorías a el paciente. Suelen haber planillas, fíjense, vamos a ver si conseguimos una antes que termine la clase, que ustedes puedan observar, que ya viene la clasificación numérica o A, B y C, planilla de valoración global subjetiva, incluso los laboratorios los regalan para que uno pueda utilizarlo en el hospital. Vamos a ver esta, fíjense, por ejemplo, acá hay una planillita, abro las imágenes, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Fíjense, ahí está. Quiero agarrar una cualquiera para que ustedes vean cómo se está. No, a ver. Guardar imagen. Ahora abro la imagen para que ustedes lo puedan notar. Ahí se van a dar cuenta cómo se planifica en una planilla y cómo puede tener puntuación. Espero que tenga puntuación de alguna manera. Uy, justo, re chiquito me da. A ver. Pucha. Bueno, a ver. Voy a... ¿Cómo se hace para agrandar la...? Si tengo una acá del Madariaga, no sé si querés que te proyecten. Para no perder más tiempo, porque faltan 2 minutos nomás para terminar. Si te tengo que pasar la pelotita, tardo más en Gemi. Bueno, a ver. A ver. Bueno, a ver. Ya. Ahí. Y les voy a mostrar. Bueno, voy para adelante, así. No se ve nada. Bueno, lo que acá... bueno, justo no estoy teniendo la suerte de... A ver si hay alguna por acá. Acá hay una. Fíjense, acá dice... cambio de peso y ponemos los porcentajes como dijo Gemina. Cambio relativo a lo normal, sin cambio, tipo, bueno, y ahí vamos sumando todas las opciones, ¿sí? Y entonces tenemos, ¿para qué? Porque dice, seleccione la categoría apropiada con una marca o un valor numérico donde esté indicado con asterisco. Ustedes le colocan un valor numérico. Por ejemplo, 1 para todos los A, 2 para todos los B, 3 para todos los C. Entonces, a partir de ahí se puede elaborar una escala que lo hace el equipo de nutricionistas
y se va sumando cuántos A, cuántos B y cuántos C hay. Justo esta es similar a la que vinimos trabajando. Yo tengo un muy buen power de valoración, pero no lo tengo justo puesto ahora en la computadora. Pero sí les quiero comentar que hay desde los más sencillos hasta los más completos. Esta, ¿sí? Por ejemplo, contempla, a ver, esta que está acá, un poquito más largo, no es valoración clínica. Bueno, la cuestión es que ahora en el PowerPoint que ustedes van a terminar dando evaluación global subjetiva en evaluación nutricional. Entonces, ahí van a poder ver cómo se puede evaluar y cuáles son las planillas. La evaluación global subjetiva se utiliza siempre por consenso en la República Argentina para evaluar al adulto mayor en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. El adulto mayor, yo no tengo acá mi pendrive, a ver, y ya tengo que terminar la clase, pero les voy a abrir la clase la próxima y les muestro. El adulto mayor, por consenso en la Argentina, tiene su planilla de evaluación nutricional, evaluación global subjetiva, en donde se evalúan estos 5 puntos. La musculación, nada más que se evalúa a través del perímetro del brazo y el perímetro de la pantorrilla. Se evalúa la ingesta de alimentos, se evalúa el cambio de la consistencia del alimento y también se evalúa el consumo de los diferentes grupos de alimentos, de la hidratación y de la cantidad de medicamentos que el adulto mayor consuma. Esa herramienta de evaluación subjetiva que se hacía hace un montón de tiempo, que era una herramienta elaborada por la FELAMPE, que es la Federación Internacional de Nutrición Enteral y Parenteral, Federación Latina de Nutrición, Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, después sufrió sus modificaciones y Argentina, a partir de sus profesionales, sacó su propia herramienta. Ahora, para el adulto hospitalizado, existen muchísimas herramientas de evaluación nutricional que toman estos 5 parámetros y que puede ser A, B y C y que también puede ser por número. Al lado de cada una de las categorías, el equipo de nutrición le coloca un número que puede ir, por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, al finalizar, uno suma los números. Si la cantidad total te dio 10 o menos, está bien nutrido. Si la cantidad total te dio de 10 a 15, está en riesgo de malnutrición. Si te dio de 15 en adelante, está con malnutrición. Pero estas herramientas muchas veces se ponen en los diferentes lugares gracias a la elaboración del equipo que trabaja según los objetivos que busca, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Que la población nunca es la misma. Entonces, claro que es una herramienta muy útil. Ustedes tienen un apartado de evaluación global subjetiva, o por lo menos cuando yo daba evaluación nutricional en la Cuenca del Plata, a mí me tocaba trabajar el apartado de evaluación global subjetiva con los alumnos y nosotros hacíamos un trabajo práctico del adulto mayor en situación de estrés para poder utilizar la herramienta. Yo estimo que ustedes este año en algún momento lo van a hacer también. Bueno, vamos dejando la clase un poco tarde. Hola. Le respondo la pregunta de las calorías que preguntaron. ¿El aumento? ¿Se escucha? Bueno, se va progresando, ¿sabes? El aumento que se propone es entre 20 y 30% del valor calórico y se comienza progresando del 5 al 10%. Habíamos visto la clase pasada, ¿sí? La progresión depende de cuál sea el método que ustedes utilizan. Si ustedes utilizan un método donde les dicen la cantidad
de calorías que consumen, pueden ir aumentando paulatinamente el valor calórico hasta llegar a la meta. Si ustedes van a trabajar con fórmula, ¿sí? Al colocar el grado de injuria, ya la fórmula va a adaptar a la necesidad energética de ahora. Si hay que retroalimentar esas calorías, será más adelante. O sea que depende del método, ¿sí? Eso tengan en cuenta porque también lo explicamos, las calorías se van a asignar de acuerdo al método.